Feliz sábado, Oscar. Feliz sábado. Feliz sábado, hermano Oscar, desde Perú, aquí del Altiplano. Del Bendiciones. altiplano de Perú. Feliz Sí, a domingo. Zángaro, Puno. Feliz sábado, Oscar, de Buenos Aires, los polvorines, Los colorines de Buenos Aires. los polvorines. Ah, los polvorines. Gracias, Feliz sábado Oscar. desde Cadereyta, Nuevo México. Desde México. Hola, Oscar, feliz sábado. Feliz Desde sábado. Ciudad. Saludos desde Lima, Perú. Desde Lima. ¿Algunos se doblaron ahí? ¿Hubo alguien que cogí el de Lima, Perú, no cogí a otra Sí, persona? feliz sábado, Oscar. Saludos desde Lima, Perú. Un fuerte abrazo. Ajá. Somos Feliz varios los sábado, de Lima. Perú. Feliz sábado desde Lima, Perú también. San Juan del Lurigancho. Oh, wow. Feliz sábado, Oscar, desde Córdoba, Argentina. Colombia. Desde Colombia, desde Chile, Canadá. desde Feliz Canadá. día desde Colombia. Desde Colombia tenemos una de Panamá también, alguien de Panamá. República Italia. Dominicana. Feliz sábado desde Italia. España. Desde Italia, chao. Hola, Oscar. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Quién eres? Hola, Oscar. Hola, hola. Blanca, Buenos Aires. Feliz sábado. Buenos Aires. Me escuchó. Es sábado. Para mí es el domingo a las 4 de la mañana. Qué lindo poder tener de todos los lugares. Es como una mezcla celestial, ¿no? Es una mezcla celestial. De aquí y de allá. Es un placer estar con todos vosotros. Hoy vamos a presentar un estudio, porque eso es lo que es, no es un sermón, es un estudio de el fuego en la cruz. El fuego en la cruz. Y espero que sea de bendición, que estos estudios nos sigan animando a estudiar, ¿ok? Que nos sigan animando a estudiar, que en realidad la verdad la tiene el conglomerado o la unión de todos los hijos del Señor que de una u otra manera están teniendo una relación con Él, están teniendo un estudio de su palabra y no tienen miedo a tener que dar 2 pasos para atrás, si es que tienen que dar 2 pasos para atrás. No sé cuántos de ustedes son como yo, en el cual, en donde damos 20 pasos para adelante en lugar de solo 2 pasos, y cuando tenemos que recoger cable o tenemos que rectificar, tenemos que dar 20 pasos para atrás. ¿Okay? Entonces, yo poquito a poquito estoy aprendiendo, en lugar de dar 20 para adelante, pues doy 2 para adelante. Y a veces las veces que me equivoco, pues últimamente pues solo tengo que dar unos pasitos de vuelta para atrás. El Señor poquito a poquito está trabajando conmigo en ese sentido, porque yo era muy, muy impulsivo. Entonces, el no atesorar salvo una verdad, la salvación que tenemos en Cristo. La palabra del Señor tiene muchas joyas escondidas todavía, muchísimas joyas. No es como una mina, en un yacimiento de oro a día de hoy, que ya está toda agotada, que ya... No, podemos coger las mismas parábolas, los mismos estudios, los mismos versos o versículos que hemos estudiado por años y todavía sacar oro, todavía sacar plata de ello, oro y plata de ello. Entonces, os animo a todos a continuar, estudiando, pero con alegría, estudiando, sabiendo que nuestro Padre quiere que descubramos cosas en ella. No nos las va a dar así por así. O sea, entendamos una cosita. Si mi hijo
vendría del colegio y me dice, ¿cuántos son 2 más 2? Y yo le digo 4. ¿Cuántos son 2 más 8? Yo le digo 10. Y él va apuntando todas las respuestas y al día siguiente viene y yo le doy todas las respuestas y al día siguiente viene y yo le doy todas las respuestas. No le estoy ayudando. No le estoy ayudando. Si el Señor viene ahora en una revelación y nos explica toda la Biblia así, pum, mano a mano, digamos, cara a cara, y nos da todas las respuestas, pues no sé, hasta cierto punto posiblemente no nos esté ayudando. ¿Ok? Entonces, lo que sí me gustaría es que podamos, estos estudios que estén incitando a cualquiera de ustedes a estudiar más, etc. Hace poquito recibí un mensaje de una persona que me dijo que para él los estudios le están animando a coger la Biblia y es como que es una Biblia nueva. Como que están leyendo a Dios de una manera diferente, están leyendo versículos de una manera diferente, es como una Biblia nueva. O sea, es como agua viva, no estancada, no nos sentamos ahí a leer y es lo mismo, no saquemos nada. ¿Qué va, qué va? Esto es oro puro. Así que, bueno, vamos a empezar hoy con un estudio de el fuego en la cruz, o el fuego de la cruz, y vamos a ir a un libro que por lo general no se toca mucho, y es el libro de Levíticos. Así que si tienen sus Biblias allá, voy a pedir a Mary que habilite a alguno de vosotros para leer los versículos, la mayoría de los versículos que os voy a ir pidiendo, ¿ok? Antes que nada, vamos a empezar con una oración, así que les invito a que me acompañen en ella. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar las gracias por este hermoso día. Te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra, donde podemos encontrar joyas del Evangelio, donde podemos encontrar joyas de tu carácter. Ahora, Señor, en este estudio, te damos las gracias, Señor, porque estas palabras están ahora abiertas para que nosotros leamos y tú has prometido bendición para aquellos que leen, para el que lee y para aquellos que escuchan. Con ello, Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, pues vamos a Levíticos 1. En Levíticos 1 tenemos un encabezamiento. En inglés, el encabezamiento de los primeros versículos lo llama el burnt offering. Burnt offering. Burnt offering en español ha sido traducido como el holocausto. Y el caso es que con la historia de, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, con los judíos en campos de concentración, el sentido del holocausto ha perdido un poquitito la idea original. La idea original de holocausto, o sacrificio de pecado, o holocausto, es burnt offering, ofrenda de fuego. Eso es lo que es. La ofrenda de pecado o holocausto, la palabra holocausto es ofrenda de fuego. ¿Ok? A ver, ¿quién tengo aquí para que me lea? Luis Gallardo. No, Gallareto. Luis Gallareto. Te vamos a habilitar. Ahí estás. Sí, no, ahí está, perfecto. Ok. Decime los Quiero que nos leas los primeros versículos del 1 al 9. Quiero que todos presten atención. No sé cuántos de ustedes han visto el libro de Levíticos y han dicho, oh, madre mía, va a ser un estudio aburrido. Para mí es un libro fantástico. Un libro fantástico. A ver si si conseguimos cambiar la opinión de muchos en relación al libro de Levíticos. Ok, del 1 al 9. Perfecto. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestras ofrendas. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová.
y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y lo rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desarrollará y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y pondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si se ofrenda para holocausto, sí. Ok, bueno, el 10 en realidad repite exactamente lo mismo, pero si en lugar de vacuno, de ganado vacuno o de ovejas, estás ofreciendo cabras. Luego habla de lo mismo, pero si estás ofreciendo toros. Habla de lo mismo si estás ofreciendo pájaros. Y habla de lo mismo si estás ofreciendo bueyes. Lo mismo, repetido. Es como que las mismas instrucciones. Vamos a ir paso a paso con lo que has leído ahí, Luis, en las instrucciones. Primero, la palabra holocausto es ¿qué? Ofrenda de... Ofrenda. De fuego. Sí, de la fuego. palabra holocausto es ofrenda de fuego. ¿Ok? Eso es lo que significa. Entonces, quiero que me digas los ingredientes. Vamos a descubrir los ingredientes. Primero tenemos que tener un animal. En este caso, en los versículos que has leído, vendría a ser un animal vacuno. ¿Ok? Vacuno, sí. O un ternero, o también, aparte de vacuno, también en el versículo 2, ¿cómo lo pone en español? O de ovejas o vacas. Ovejas o vacas. Ok. Entonces tenemos un animal. Ok. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos la tienda de reunión, que está fuera de la tienda de santuario. Sí. Ok. ¿Cómo tiene que venir el pecador para presentar la ofrenda? Versículo 3. A ver si lo encuentras. El pecador tiene que venir de una manera en particular. Sí, tienen que Si ofrecer... su ofrenda es vacuna, será macho sin defecto, de su voluntad lo ofrecerá. ¿Cómo tiene que venir el pecador, Luis? De voluntad. De voluntad propia. Nadie le puede obligar a venir. Tiene que venir de voluntad propia. ¿Y cuántas manchas tiene que tener el animal? Ninguna, sin defecto. No tiene que tener defecto. Claro. El animal no tiene que tener defecto. ¿Correcto? Así es. Okay. Dice, su ofrenda es vacuna, será sin defecto. Pero lo que es el pecador, de voluntad propia, lo ofrecerá. Bien. ¿Qué tiene que hacer el pecador? Versículo 4, tendrá que pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. La víctima siendo el animal sin mancha. Varón, animal sin mancha. Y el Señor aceptará para expiarlo. En otras palabras, el Señor aceptará el sustitutivo. La expiación es cuando alguien muere en tu lugar. Ese cordero o esa vaquita va a morir en lugar del pecador. Dice que entonces degollará el becerro en presencia del Señor y los sacerdotes, y en presencia del Señor. Aquí luego pone, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y rociarán con ella alrededor del altar. Ok, ¿quién degolla al animal, Luis? El pecador. El pecador degolla al animal. Pero el sumo sacerdote y los hijos del sumo sacerdote presentan la sangre en el altar. Luego, fijaros en el versículo 5. Rociarán con ella alrededor del altar
alrededor del altar, este es el altar del sacrificio, que está a la entrada de la tienda de la reunión. O sea, ese es el altar que está antes de lo que es la tienda del tabernáculo. Alrededor del altar se llena de sangre. Hay gotas de sangre alrededor del altar. Bien. Desollará a la víctima, ahora ya está hablando los sacerdotes, desollará a la víctima y dividirá en trozos. Tenemos en el versículo 6, desollará es que le tienes que quitar la piel. No degollar la cabeza. Desollar es quitar la piel. Le tienes que quitar la piel, ¿ok? Y la tienes que dividir en trozos. Y luego tienes que hacer algo con ella. O sea, después de que le has quitado la piel, tienes que hacer algo con ella. Quiero que entiendan lo siguiente, porque ¿cuántos de nosotros, y para no activar los micrófonos, solo quiero ver sus manos, ¿cuántos de nosotros han visto en pintura o en dibujos o en representaciones gráficas, etcétera, de artistas que indican, por ejemplo, el sacrificio de un cordero en la época de Moisés o en la época de Abraham, etcétera, etcétera, y ven ahí el cordero con su piel puesta, degollado, con sus patitas agarraditas encima de un altar de sacrificio? ¿Cuántos de ustedes han visto el cordero con la piel puesta? Todos. El caso es que la piel tenía que ser quitada. Eso es un dibujo que ya nos pone una imagen en la cabeza y resulta que no es así. Porque no hemos leído que la piel tiene que ser quitada. El animal tiene que ser desollado. Y es presentado, podríamos decirlo entre comillas, desnudo. Sin la piel. Es presentado desnudo sin la piel. Ahora fijaros. Y los hijos de Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrá la leña sobre el fuego. Ok. Si tienen diferentes versiones, yo lo que les recomiendo es lo siguiente. Que vean diferentes versiones. Si saben otro idioma, que pongan versiones de diferentes idiomas. ¿Ok? Y si tienen la oportunidad de coger un programa de ordenador, yo uso eSword. Lo vamos a poner aquí para todos. Le voy a pedir a Mary, que según yo estoy hablando, que lo ponga aquí un mensaje en el chat para todos. ¿Cuál es el que uso yo? Yo uso eSword. Entonces, uno no necesita saber ni hebreo siquiera. Entonces, el programa en sí te va diciendo cada palabra lo que significa o las variedades de significados. Cuando pone aquí que compondrán la leña sobre el fuego, esa palabra compondrán no nos deja muy claro, por lo menos en mi versión. En tu versión en el versículo 7, Luis, dime tu versión en el versículo 7. No, está exactamente igual. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Justo estoy buscando en internet a ver si encuentro otra versión, pero esa palabra compondrán pondrán la madera en orden. Eso es lo que significa. O sea, en inglés se dice, en la versión inglés que tengo aquí, dice, they will lay the wood in order on the fire. Pondrán la madera en orden sobre el fuego. Y luego vamos a explicar lo que significa eso, ¿ok? Entonces, vamos a parar de momento aquí, vamos a recapitular. Tenemos, Luis, los ingredientes de momento. Tenemos el animal o un cordero. Cordero, sí. O un animal. ¿Qué más? Sí. Bueno, el pecador a voluntad. El pecador que viene por voluntad propia. ¿Qué más? El tabernáculo. El tabernáculo, ¿qué más? El altar. El los altar. Sacerdotes. Los sacerdotes. El sacerdote y el sumo sacerdote y los hijos del sumo sacerdote, ¿ya? Sí. Y después, bueno, el tema del proceso. El pecador que tiene que ir con la mano en la cabeza de la víctima, en este caso, bueno, depende del animal. Y ¿qué más? Y después, bueno, el sacerdote se encarga de esparcir la sangre alrededor del altar y se encargan de desollarlo, de sacarle la piel. Ok.
se saca la piel y luego, después de ser sacado la piel, se coloca la madera, o sea, tenemos madera, En orden, sí. Me falta eso. pero se, como pone aquí, compondrá, que en realidad, ¿cómo se compone una madera? Se compondrá, en realidad la palabra debería ser, pone la madera en orden sobre el fuego. Entonces tenemos fuego, tenemos Sí. madera, ¿ok? Versículo 8, luego los sacerdotes, hijos de Aarón, dispondrán los trozos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego, encima del altar. Ok, dejarme explicarlos. El sacerdote pondrá los trozos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego, encima del altar. Ok. Sí. ¿Qué significa eso de los trozos? Ok. Aquí pone, en inglés pone, shall lay the parts. O sea, pondrá también en orden las partes. O sea, todo tenía un orden. La madera tenía que ser puesta en orden, pero las partes tenían que ser puestas en orden y al mismo tiempo no se podía romper ningún hueso. Luis, ¿tú sabes lo que es el esternón? No. Ok. ¿No sabes qué? El esternón lo tenemos aquí en el pecho, ¿ok? Ajá. Es un cartílago que une el juego de costillas derecha con el juego de costillas izquierdas, ¿ok? Pero es un cartílago, no es un hueso, ¿ok? Eso se llama el esternón, ¿ok? Ahora quiero que todos vean lo siguiente. Cuando poner las partes en orden, es algo en particular. El libro de Levíticos dice que no hueso tiene que ser roto. Pero tú tienes un animal de 4 patas, ¿ok? O sea, a ver si se me ve ahí. Las 4 patas están así, Ujú. para adelante. Ok. El esternón tenía que ser separado. El esternón tenía que ser separado. Cuando tú tienes, Luis, un animal de 4 patas y tú Sí. separas el esternón, ¿qué tienes? Sí, se abre. Se abre, queda con las manos ¿Qué abiertas. Con los brazos abiertos, por así decir. Tienes los brazos abiertos, efectivamente, pero un animal de 4 patas, para abrirle los brazos, tienes que romper el esternón. No hueso, porque es cartílago. Pero un animal de 4 patas, para abrirle las piernas, porque eso es lo que significa en el libro de Levíticos, poner las partes en orden. Tenían que abrir el esternón para que ese animal, o sea, ¿cuántas veces has visto tú, Luis, una imagen? ¿Cuántas veces has visto tú una imagen pintada en un cuadro o en un PowerPoint en la iglesia o en un libro, etcétera, que habla de los sacrificios y tú ves a un animal desnudo y no solo eso, sino que encima puesto sobre una madera en orden? Yo voy a decir además cómo era el orden, porque además hay imágenes o representaciones, digamos, de no necesariamente de esta época de Levíticos, pero sí del templo de Salomón, en la cual nos indica de qué manera la madera tenía que ser en orden. Así que muchos de ustedes ya se imaginarán de qué manera esa madera tenía que estar ordenada. Pero el caso es que no se nos muestra a un cordero quitado totalmente la piel, el esternón abierto y las manos así. ¿A qué no? Exacto. No se nos muestra. Entonces nosotros vemos el dibujo y ya ni leemos Levíticos. ¿Para qué? Si ya nos lo han mostrado en el dibujo. Pero el dibujo es incorrecto. Eso no es lo que nos está diciendo. Fíjate lo que nos dice en el versículo 9. Lee el versículo 9 nuevamente. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ok, fíjate lo siguiente, Luis. Sí. Le lavará las entrañas ¿con qué? ¿Con qué se lo lavará? Con agua, obvio. ¿Con agua? Ok, Claro. con agua. Sí, sí. Ok. No sé cuántos de ustedes han ido a una matanza, lo que en España se llama una matanza. O sea, o tienes un cabrito, o tienes un cordero, etcétera. Y el abuelo en el pueblo
matan al animal, le quitan la piel, le desbollan la piel. Sí, y luego, y según le van quitando las diferentes partes, ¿no? Le van quitando las entrañas, etcétera, se va llenando todo así como de sangre. Entonces le van echando con un cubo de agua para limpiarlo. Le van echando con, o sea, estamos hablando de no un matadero profesional, estamos hablando de una persona en el campo. Le van echando con un cubito de agua y esa agua le va limpiando. Quiero hacerte la pregunta, Luis, cuando esa agua cae en el suelo, ¿cómo se ve ahora esa agua? Y sucia de sangre. Agua y sangre. ¿Agua y qué? Agua y sangre. Agua y sangre. Agua y Agua y sangre. sangre. Sí, el espíritu declara agua y sangre. Ok. Vale. Testimonio. Ahora voy a habilitar a otra persona. Muchas gracias, Luis. Voy a habilitar a otra persona a ver, vamos a ver. Estoy mirando por aquí. Alguien que lo vea atento. Alguien que lo vea yo atento. Jair Fernando. ¿Estabas atento? ¿Te van a habilitar, Jair? Ok. Te van a habilitar y tienes que... ahí está. Hola, Jair. Sí, ¿De dónde eres? de Lima, Perú. De Lima, Perú. Ok, Jair. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú eres pobre en el Antiguo Testamento, cuando tú eres pobre y tú vas a presentar un sacrificio, pero eres muy pobre, ¿tú sabes qué animal tienes que presentar? Una palomita. Una palomita. De hecho, María y José presentaron 2 palomas porque eso es el sacrificio de los pobres. ¿Sabes, Jair? A las palomas no había que romperles el esternón. Había que situarlas con las alas abiertas, pero sin romperle el esternón. ¿Sabes por qué? Porque no hacía falta. Porque una paloma puede estar así abierta. No hacía falta romperle el esternón. Ok. Ahora te voy a hacer una pregunta. Si tú eras rico, ¿qué tenías que presentar? A un buey. Un toro. Toro. Porque tienes más dinero. Ajá. Si eres rey, etcétera. Según tu estatus y según el tiempo del año presentabas o un toro o un buey. ¿Por qué? También. Porque los líderes presentaban un buey porque ellos eran una representación de los que llevaban la carga. Llevaban la carga. El pobre presentaba un pájaro o 2 palomas. El rico un animal ya más valorado, ¿ok? Un toro. Y luego tenemos los líderes que presentaban bueyes. Pero también había otro tipo. Había al mismo tiempo sacrificio de macho y sacrificio de hembras. Y no solo eso, sino que había sacrificio de corderitos pequeñitos y ovejas o carneros ya más grandes. O sea, jovencitos y ya maduros. Hembras y machos. Y diferentes animales. La salvación para todos. ¡Ajá! La salvación para todos. Por eso era sacrificio de todos los animales. Porque Sí. cada animal representaba 2 cosas. Cada animal representaba 2 cosas. El animal representaba al pecador y se representaba a sí mismo. Cada animal representaba al pecador porque era el sustitutivo del pecador y al mismo tiempo se representaba a sí mismo. ¿Ok? Entonces, te hago una pregunta, Jair. ¿A quién representa el cordero? Representaba a Cristo. ¿Y a quién más? Y bueno, el pecado que iba a llevar él. Claro, pero el cordero, yo estoy trayendo el cordero porque el cordero es mi sustitutivo. Son mis sustitutivos, pero el sustituto, ¿quién es en realidad? Cristo. Cristo. Entonces, las 2 palomas representan a Cristo porque es el sacrificio de los pobres como sustitutivo de los pobres. O sea,
Cristo está siendo sustituto de los pobres en esas palomas. O sea, esas palomas representan a Cristo sustituyendo por el pobre. Entonces, ¿qué crees que eso significará? Que parte de los sacrificios eran varones y otras partes de los sacrificios eran hembras. ¿Qué crees que significará? Que la salvación era tanto para varones como para mujeres. Y cuando hay sacrificios de corderitos pequeñitos y luego de animales ya más maduros. Que Cristo ¿Qué venía significa? para morir por los más pequeñitos y por los más grandes también. Amén. Ok. Ahora, Jair, vamos a mirar todas estas cosas en la cruz. Vamos a la cruz. Bien. Tenemos que el animal, vamos a usar ahora un cordero, ¿ok? El animal tenía que ser sin mancha. El animal tenía que ser sin mancha. Jesús le dice a aquellos que le van a apresar, les dice, he estado con vosotros enseñando en el templo y no habéis encontrado mancha en mí. No habéis encontrado mancha en mí. ¿Ok? Tiene que ser por voluntad propia que el pecador lleva al cordero a la cruz. ¿Ok? Cuando Pilatos les pregunta al pueblo, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer con Jesús Nazareno? ¿Qué dice el pueblo, Jair? Por voluntad propia. Crucifiquen. Por voluntad propia. Ok. ¿Sabe lo que han hecho con Jesús durante todo el juicio? Le han acusado de mentir. Le han acusado de blasfemo. Le han acusado de querer destruir, de ir en contra de la ley. Le han acusado de quebrantador de la ley. Le han acusado de romper todas las tradiciones. Le han acusado de todo. Le han acusado de todo ello. ¿Qué estaban haciendo? Estaban poniendo sus pecados sobre Cristo. Le estaban poniendo los pecados sobre Cristo. ¿Y Cristo contestó o no contestó? No, se quedó callado. No contestó. Cargó con los pecados. Ok. Carga con los pecados. Lo llevan. Y ahora os voy a decir a todos cómo había que poner la madera en orden en el Antiguo Testamento sobre el altar de fuego. Había que ponerla así, a ver. ¿Os imagináis? Así, así. Había otra así. Había que ponerla en orden. Y había que hacer 3 filas. 3 filas para abajo. A ver, me faltan dedos. Imaginaros, 3 filas para abajo. Ups. 3 filas para abajo, entrelazados. ¿Sabe lo que se veía? ¿Qué se veía, Jair? Una cruz. No. 3. Había que hacer en líneas de 3. Había que cruzar y cruzar y cruzar en líneas de 3. Ahí va. ¿Cuántas cruces en el Calvario? 3. 3. Ok. Ahora, tiene que estar ante la presencia del sumo sacerdote y de los sacerdotes. ¿Estaban ahí en el Calvario? Sí, estaban ahí. Estaban ahí. Ok. Ahora, tiene que ser desgollado. Se le tiene que quitar la piel y tiene que ser presentado desnudo. ¿Qué pasó con el manto de justicia que vestía a Cristo, que no tenía ningún tipo de unión, sino que estaba hecho todo de una pieza? ¿Qué pasó con ese manto de justicia? Le quitaron y echaron suerte sobre él para quedarse con él. Ajá. Entonces, ¿y dónde lo pusieron? En principio. Primero, en principio le pusieron sobre él. Y luego le quitaron. ¿Se lo quitaron? ¿Tú crees que habría algo de sangre en ello o no? Yo creo que sí. Claro, ok. ¿Tú crees que cuando matas primero al animal y luego le quitas la piel,
Porque no le quitas la piel y luego lo matas, ¿no? Primero lo matas y luego le quitas la piel, ¿no? ¿Tú crees que había sangre? ¿Tú crees que había sangre en esa lana blanca del cordero? ¿Habría algo de sangre? Bueno, pero si primero lo matas, Ok. sí, yo creo que sí, un poco, ¿no? O si Ajá, lo claro, habría un degollas poco al de ello. animal. Ahora fíjate Jairo, fíjate lo que hacían. Esa piel la ponían al lado sur del altar, donde vaciaban las cenizas. O sea, donde vaciaban las cenizas, ponían la piel. Esa piel blanca con sangre la ponían sobre las cenizas. ¿Qué significan las cenizas en la Biblia, Jairo? ¿Sabes? No, las cenizas no. Ok, No. te voy a pedir que leas esto para nosotros en el libro de Job. Job 42. A ver si lo encontramos. Creo que es el versículo 5. Pero te lo Sí. voy a confirmar ahora, ¿ok? ¿Es el 5? Sí, 5 y 6. A ver, ¿qué pone el 5? El 5 y el 6, sí, perdón. Sí, ¿lo leo? Sí. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ok. El sentido de la ceniza es polvo y ceniza. Ten en cuenta que es la destrucción del pecador. La destrucción del pecador, la destrucción del pecado, ¿ok? Consumido en cenizas. El polvo eres, al polvo regresarás. Me arrepiento. También indica también lo que ocurre con el pecador arrepentido. Fíjate lo que Pablo nos dice. Cuando él se arrepiente, dice, he sido crucificado con Cristo. ¿Ahí hay arrepentimiento o no? Sí. El viaje del Cordero a través del santuario es el viaje de nuestra experiencia cristiana. Cuando Cristo es crucificado, yo soy crucificado con Él. Cuando Cristo es consumido, yo soy consumido con Él. Porque de la misma manera, ahora ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Él, que estábamos muertos en nuestros traspasos, murió por nosotros y nos alzó con Él a lugares celestiales. Entonces, el camino del Cordero es nuestro camino de experiencia para con Dios. Entonces, es el camino también del arrepentimiento. Es el camino de la muerte del pecador. Y al mismo tiempo, esa muerte cubierta con el manto de Cristo. Porque ahora ya no soy yo quien vive, es el Cordero sobre mí. Es el Cristo que vive en mí. Todo era una simbología. Ok, ahora fíjate lo siguiente. ¿Dónde vemos la parte que nos dice que, Jair, la parte que nos dice en la simbología de Levíticos, donde vemos que las entrañas y las piernas tenían que ser lavadas con agua? ¿Dónde lo vemos? Mira la cruz, ¿dónde lo vemos? Van a romperle las piernas, pero recuerda que no hueso iba a ser roto. Iban a romperle las piernas, pero se dio cuenta el soldado que ya estaba muerto y hizo algo con una lanza. ¿Qué hizo? Le traspasó por el costado. ¿Y qué pasó? ¿Qué salió de ahí? Agua y sangre. Agua y sangre. Agua y sangre. Sí. Agua y sangre. Que de dentro y cayéndole por las piernas, y la sangre alrededor del altar vendría a ser la sangre alrededor de la cruz, en el poste, en la madera, en el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Gracias, Jair. Voy a habilitar a otro. Tatiana Mina. No sé si has estado siguiendo, espero que sí, pero te has dado cuenta que los símbolos se están encontrando con la realidad en la cruz. Los sacerdotes, sí. El cordero, la sangre con agua, desnudo, la madera en orden, ¿sí? ¿Te has dado cuenta de eso? Sí.
Claro. ¿Sí? Ok. Ahora quiero que vengas conmigo porque quiero que leas en Levítico 6:13. Levítico 6:13. Dice, el fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. Ok. Mira el versículo 12. Lee el 12 también. Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará sobre él el holocausto y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego Ok. ¿Y ha por de cuánto arder tiempo? continuamente. Ok. El fuego ha de arder continuamente. De hecho, cuando el tabernáculo se movía de lugar en lugar, no encendían un nuevo fuego. Este fuego Sería más que lento. tenía que quemar continuamente, se lo llevaban con ellos. Lo ponían en un candelero, o sea, en un candelero, no, perdón, en un incenciario y ponían ahí ponían las brasas. Ponían las brasas, movían el campamento y con las mismas brasas, en otras palabras, era el mismo fuego, con el mismo fuego, reavivaban ese fuego. Era el mismo fuego y tenía un nombre. ¿Cómo crees que se llama el nombre de un fuego que nunca se puede apagar? Dale el Fuego nombre tú. eterno. El fuego eterno. El fuego eterno que nunca se podía apagar. ¿Ok? Pero tenemos un enorme problema, Tatiana. Tenemos un enorme problema. Ok. ¿Cuál? Te voy a decir el problema que tenemos. Vemos al Cordero, vemos al Cristo. Vemos al pecador, vemos los pecadores que le acusaron y le llevaron allá. Le crucificaron. Vemos la madera en orden, vemos la cruz. Vemos al animal desnudo, vemos a Cristo desnudo. Vemos al animal que había que limpiarle las entrañas con agua, vemos a agua y sangre saliendo de Jesús. Vamos viendo todos los lugares. Por cierto, el estudio de Levíticos, más profundo todavía, tienes los colores también, en otra parte de los sacrificios, para usar los colores, la escarlata, etc. O sea, toda la historia de Jesús está en el libro de Levíticos. ¿Ok? Con los diferentes sacrificios, toda la historia. Está el vinagre, está todos los datos. Pero te voy a decir lo siguiente. ¿Dónde está el fuego, Tatiana? El fuego está dentro de Jesús, no sé, su amor. ¿Ok? Quiero que entiendas lo siguiente. Cada tipo tiene un antitipo. Cada modelo tiene una realidad. Cada sombra tiene un reflejo correcto. Pero aquí tenemos un fuego en particular que no se puede apagar, que tiene que estar presente en todo holocausto. Holocausto significa, Tatiana, ¿qué? Sacrificio de fuego. Sacrificio de fuego. Ahora miramos a la cruz. ¿Dónde está el fuego? Puedo ver todos los detalles de Levíticos. ¿Dónde está el fuego? Es que era un sacrificio de amor. Espera un momentito, Tatiana. Te voy a hacer una pregunta. Jesús murió la muerte sustitutiva del pecador. ¿La primera muerte o la segunda muerte? La segunda muerte. La segunda muerte. Porque, o sea, murió ambas, evidentemente, pero la sustitutiva, la que es sustitutiva es la segunda muerte. En otras palabras, la muerte que nosotros, si aceptamos a Jesús, no tenemos que pasar, que es la segunda muerte. Así ¿Correcto? Es. Sí. Ok. Podemos decir que Jesús en la cruz era el sustituto de adúlteros. Sí. De fornicadores. Sí. De cobardes. Sí. De mentirosos. Claro. Ok. Él en la cruz era el sustitutivo de todos. ¿Ok? De todos nuestros pecados era el sustitutivo. Ahora, si todo en Levíticos tiene
su antitipo en la cruz, si todo tiene su antitipo en la cruz, su realidad, tenemos que entender, tenemos que buscar el fuego. ¿Por qué? Porque si no encontramos el fuego, nos falta un elemento vital. Ahora, quiero que leas con nosotros, Tatiana, que vengas al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21. Y al resto les invito también. Apocalipsis 21. Ok, me has dicho que Jesús era sustitutivo del adúltero, del fornicador, del cobarde, del mentiroso, de etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que leas en el versículo 8. Ya, dice. Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Espera un momentito, Tatiana. ¿Qué muerte fue la muerte sustitutiva de Jesús? En otras palabras, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro sustituto, Él ha pasado por ¿qué muerte? La segunda. ¿La primera o la segunda? La segunda muerte. Ok. Según Apocalipsis 21:8, ¿qué es la segunda muerte? El lago que arde con fuego y azufre. El lago de fuego Y azufre. y azufre es la segunda muerte. Ok. Sí. Esto va a crear un pequeñito terremoto en la cabeza de muchos. Sí. Porque si nosotros queremos ver cuál es la muerte del pecador, tenemos que mirar a aquel que murió por pecadores para saber cuál es esa muerte. ¿Me seguís? Sí. O sea, nosotros no podemos ver cuál es la muerte del pecador cuando una persona muy mala muere en un accidente de tráfico. ¿Por qué? Porque hay personas muy buenas que han aceptado a Jesucristo que también mueren en un accidente de tráfico. Entonces ese no puede ser nuestro punto de referencia. Nuestro punto de referencia es la segunda muerte está manifestada en Jesús. Pero ahora resulta que la segunda muerte es que, Tatiana. El lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre. Ay, fíjate. Fíjate porque sí que hay fuego, mira. Ok. Ahora, Tatiana, vamos a mirar la cruz. ¿Dónde está el lago de fuego y azufre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esperen un momentito. Este va a ser el terremoto en la mente de algunos. Que algunos están esperando un fuego verdadero. Como lo conocemos nosotros. Y si fuera un fuego verdadero, como lo conocemos nosotros, tendríamos que verlo ¿dónde, Tatiana? En la tierra, en la cruz, no sé. En la cruz. O sea, tendríamos que haber visto que después de que lo mataran, hacen una hoguerita y queman la cruz y queman a Jesús allá. Eso es lo que tendríamos que haber visto. Tendríamos que haber visto un fuego literal. Así es. Tendríamos que haber visto un fuego literal porque nos dice que la segunda muerte es el lago de fuego y azufre. Tendríamos que haber visto que estaban poniendo alrededor de la cruz ramas y paja y luego bloques de madera más gruesos, encenderlo y luego el sacerdote tendría que ir un poquitito con un echar un poquitito de azufre. ¡Bum! Echar un poquitito de azufre ahí, ¡pa! Y ya lo vemos. Ah, perfecto, así van a morir todos. Los que no acepten a Jesús van a morir así. ¿Por qué? Porque lo vemos en la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es la segunda muerte. Porque la cruz es la muerte del pecador. Pero ¿vemos fuego literal, Tatiana? No, no vemos fuego literal. ¿Vemos azufre literal? Tampoco. Tampoco.
¿Y ahora? ¿Sabes que el libro de Apocalipsis, Tatiana, es un libro de símbolos? Sí, claro. Y que la gran mayoría de los cristianos están deseando ver cómo hay gente que se tuesta en el fuego. Sí, real. Van a estar ellos en la Nueva Jerusalén y se van a pedir el primer asientito al lado de la muralla, el primer asiento, porque quieren verlo bien. Cómo se quema Hitler. Así o sea, no sé si te has dado cuenta, no sé si será simplemente mi percepción, pero ¿has visto a cristianos con sed de sangre? Sí, claro que sí. A cristianos con sed de sangre. A cristianos con sed de sangre que se creen que van a entrar con esa sed de sangre. Sí. A cristianos con sed de sangre que se creen que con esa sed de sangre van a entrar. Sí. ¿Has visto, Tatiana, tú a cristianos que no aman a sus enemigos? Sí, a muchos. Y se creen que van a entrar. Y se creen que se van a poner en el murito a tener la vista perfecta para ver cómo se tuesta Joseph Stalin y Adolfo Hitler y Donald Trump. Así es. Se lo creen. Y no se dan cuenta que en esa actitud les cualifica, les descualifica. Esa es la actitud de aquellos. Fíjate, Tatiana, lo que voy a decir. Esa es la actitud de aquellos que salieron cuando escucharon que iban a matar a alguien en el monte de Gólgota y salieron a ver. Los que salieron a ver cómo mataban a Jesús. Esa es la misma actitud. Esa es la misma actitud. ¿Ok? ¿Dónde está el fuego? Ok. Tatiana, Dime. ¿tú has escuchado la expresión ahí será el rechinar de dientes? Sí. Ok. Cuando Jesús habla ahí será el rechinar de dientes, ¿sabes que la mitad de las veces lo habla de ahí será el fuego? El fuego, que serán tirados al fuego y ahí será el rechinar de dientes. Sí. Pero tú sabes que hay veces que dice ahí será el rechinar de dientes y dice y serán tirados en la oscuridad. Entonces, aclarémonos, ¿hay fuego o hay oscuridad? Porque es la misma expresión. El rechinar, ahí estará el rechinar de dientes. Y dice, serán tirados a la oscuridad. Y en otro lugar dice, ahí estará el rechinar de dientes, serán tirados al fuego. O sea, ¿es fuego o es oscuridad? ¿Qué es? No sé, las dos cosas. Ok. Lo primero que quiero dejar claro es lo siguiente. Como estés esperando o como estemos esperando a un fuego literal, no entendemos la cruz. Sí. Porque el fuego que se manifiesta en el holocausto se manifestó en la cruz y no hay fuego literal. Ok, te voy a hacer otra pregunta, Tatiana. Si tú pones dos pedazos del mismo tipo de madera en un fuego, los dos pedazos del mismo tipo de madera se van a consumir al mismo tiempo, ¿correcto? Sí, correcto. Ok. Entonces, ¿cómo es posible que en el lago de fuego Satanás tarde más en consumirse que el vecino de la esquina? Porque no es un fuego terrenal como nosotros lo conocemos. Porque es un símbolo. Porque es un símbolo. Ok. El fuego tiene un número de connotaciones en la Biblia. El primero, te voy a pedir que leas en Cantar de los Cantares, capítulo 8. Y el versículo 6 y 7. Cuando lo tengas, nos los des. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el sepulcro los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Okay. ¿Quién fue el que dio todo lo de su hacienda por amor y fue despreciado? Dios. Ajá. Su hijo.
¿Cuántas aguas pueden apagar el amor? Ninguna. Ok. Y si es un fuego que no se puede apagar, el amor, ¿cómo llamas a ese fuego? Fuego eterno. Fuego eterno. Porque de tal amor, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Dónde está el amor, Tatiana? ¿Dónde está el fuego? En la cruz. Y Jesús se dio. Ajá. Esa es ese es un aspecto del fuego. El otro aspecto del fuego es el que Jesús experimentó. Él experimentó la soledad, experimentó la oscuridad y experimentó la carga del pecado. Dios dio a su Hijo al pecado. ¿Cuál es el pago? Cuando tú trabajas para el pecado, Tatiana, ¿cuál es el salario que el pecado te paga? La muerte. La muerte. Porque el versículo no dice, de tal manera amó Dios al mundo que mató a su Hijo. ¿A qué no dice eso? No, no dice. Que lo dio. ¿A quién? ¿A quién lo dio? Que dio a todos. Nos dio a todos. Para que todos podamos. Bueno, dio a Jesús, ¿no? En el versículo de Juan 3:16, dio a Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio. No mató a Jesús, dio a Jesús. ¿Lo dio a quién? Se lo dio a todos, se los dio al pecado y el pago del pecado es la muerte. La muerte. Dios dio. ¿Por qué? Porque Jesús tomó la copa de una manera forzada o voluntaria. 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 Jesús tomó la copa del pecado de una manera voluntaria. Recuerda que es el camino del pecador. Cuando el pecador tiene la oportunidad de ser salvo en Cristo y voluntariamente le hace así a Cristo, no quiero saber nada de ti. Dios tiene que hacer ¿qué, Tatiana? Respetar esa voluntad. Dejar que caiga sobre él su paga del pecado. De acuerdo a como tú quieras, de acuerdo a lo que tú quieras, será dado a ti. Pero el problema es que el regalo de Dios es vida eterna. Pero ¿cuál es el pago del pecado? La muerte eterna, la segunda muerte. La maldición. maldición. La segunda muerte. Ajá, la muerte. La muerte en un fuego y azufre. Ok. Hemos grabado, tengo aquí a una pareja que le estoy viendo en la cámara, que han estado presentes en el webinario de Apocalipsis. Hemos grabado el 5º y último maratón de Apocalipsis. Para el tiempo en el cual presentemos este mensaje sea publicado, no sé si va a ser antes o después. De todas maneras, aunque sea antes o después de cuando publiquemos el 5, si os invito a todos, si no lleváis al día los webinarios de Apocalipsis, os digo que os pongáis al día. Hay muchos terremotos en esos webinarios. Hay un enorme terremoto en el módulo 3, bastantes terremotos. Pero voy a pedir a Javi, a ver si Javi puede ser habilitado. Javi Bilbao. Gracias, Tatiana. A ver si... Ahí, ahora sí. Javi y Mijaela. Hola. Hola. Vosotros dos habéis estado en el módulo 5. ¿Correcto? Correcto. Que todavía no ha sido publicado. ¿Estuviste en el módulo 3, que hubo bastantes terremotos también? ¿Sí? También. Ok. Podéis... sin decir nada, no deis las pistas, porque si no, no lo van a ver, pero sin decir nada.
¿Creéis que comparado con los terremotos del módulo 3, el terremoto del módulo 5 ya no es ni terremoto, ya es como una bomba nuclear? Se podría describir casi como dice en la Biblia, un terremoto como no hubo jamás. Uno bien grande. Sí. Acabamos el seminario, eran las 12 de la noche allá en España y Mijaela y Javi todavía me estaban mandando mensajes porque no podían dormir. No podían dormir. A las 3 de la mañana había otro chico que estaba a las 3 de la mañana allá en España y me decía, no sé qué pasa, que no puedo dormir, no puedo dejar de dar vueltas a esto, y eran las 3 de la mañana de ellos. Así que os quiero animar, gracias a Javi y a Mijaela también por estar presente en esos webinarios. Es el quinto porque vamos a hablar más profundamente todavía del lago de fuego y azufre. O sea, ¿Correcto, Javi? Javi? Va a haber más ¿Cómo? webinarios. Va a haber más webinarios. Has dicho que era el último y nos ha dado un poco pena, sí, ya. No, de esos va a ser el último porque posiblemente me corte la cabeza, Javi. Bueno, pero eso si Dios quiere, si no, si se aparta. Entonces, todavía... Sí, yo de momento no voy a dar mi dirección. De momento no voy a dar mi dirección por si acaso. Entonces, lo que vamos a resumir lo siguiente. ¿Hay fuego en la cruz de Cristo, sí o no? Javi, ¿hay fuego en la cruz de Cristo, sí o no? Literal no. Pero sí. Pero sí hay. Pero sí. Bueno, pero además te voy a decir lo siguiente. ¿Hay cordero en la cruz de Cristo? No y sí. Literal no, pero sí. Literal, efectivamente. no. Sí. Hacemos exactamente lo mismo con el cordero, pero luego cuando hablamos del fuego no lo cambiamos. Nos quedamos con el símbolo, no lo cambiamos. No cambiamos el símbolo. Lo hacemos con el cordero, lo hacemos con la cruz, lo hacemos con limpiar las entrañas, lo hacemos con todo eso. Leemos el Salmo 22 y dice que los perros me rodeaban. Y decimos, ok, los perros representan los gentiles y los gentiles ahí estaban y eran los soldados. Lo hacemos con todo. Lo hacemos con todo, pero no lo hacemos con el fuego. Y hay gente esperando un fuego literal y coger sus palomitas de maíz y ver cómo el pecador se consume. Cuidado, porque se aproxima curva y hay sorpresa para todos. ¿Ok? Os invito a que veáis el módulo 5. Si no habéis visto los otros 4, por favor, ver los otros 4, porque si no, no vais a tener todo el contexto. Pero definitivamente el 5, y luego ya si queréis ya os podéis desconectar del canal, ya no os quitáis la suscripción del canal, ya dejáis de ser amigos en Facebook, etcétera, etcétera. Pero después de verlo, no antes, después de verlo. ¿Okay? Vamos a cerrar con una oración y luego vamos a tener un tiempito de preguntas. Voy a pedir a Mary que después de la oración que corte grabar 30 segunditos y luego volvemos a conectar y vamos a tener 5 preguntitas y ya os dejo ir a la cama. Vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor. Te queremos dar porque nos hablas a través de imágenes, nos hablas a través de parábolas, nos hablas a través de historias y nos hablas a través de las ceremonias, por ejemplo, que encontramos en el libro de Levíticos. Te damos las gracias, Señor, porque de toda sombra hay una realidad. Y te damos las gracias, Señor, porque esa realidad se encuentra en Cristo. Y toda lección se extrae de la cruz. Gracias, Señor, porque la cruz es la que brilla hacia atrás y hacia el futuro en toda la eternidad. El motivo de estudio por la eternidad. Gracias, Señor, por esas lecciones. En el nombre de Jesús. Amén.